Bueno, los puntos teóricos, lo mismo que la otra vez. Lo dejo acá escrito, como para que lo tengan en otro lugar más, pero está en la teoría, enunciado perfectamente el teorema de Green. Y después tiene una pequeña partecita práctica que nos da un campo escalar. Y bueno, hay que aplicarlo para demostrar que la circulación a través del gradiente de ese campo escalar a lo largo de cualquier curva cerrada es cero. Entonces, hallamos el gradiente en primer lugar. Y en los apuntes de Andrea esto está mencionado como P y Q, creo, pero también lo pueden encontrar como F1 y F2 Mm. para cualquier función, que en este caso es la función gradiente de G. Pero para cualquier, digamos, para cualquier campo vectorial que sea de R2 en R2, esto eh, ya es aplicable, digamos, el teorema de Green. Que bueno, como lo abrió hoy, no sé si lo habrán leído o no, como abrió hoy recién el Sí, sí, foro de... yo lo leí Ajá. y sé que Green es la integral doble sobre la región que se da y es Q'X menos P'I. Exacto, exactamente. Esto que yo escribí acá con la otra anotación que vos estás diciendo, es eso mismo. Es- Ah, sí. digamos que los teoremas integrales relacionan circulaciones con flujos o flujos con eh, integrales ya de volumen, integrales triples. Entonces ahí puede venir alguna confusión, pero porque relaciona una integral de línea en este caso con una integral de superficie, que en una primera visualización uno puede decir cómo relaciono eso, porque son dos cosas completamente distintas, si uno las calcula por separado. En un caso estás calculando la circulación sobre una curva y en el otro caso estás calculando sobre una superficie, cosa que en principio no tendrían relación, pero bueno, estos matemáticos lograron relacionarlo de alguna forma. Así que para este primer ejercicio, el primer paso es encontrar el gradiente porque te dan el campo escalar. Ahí yo lo encontré derivando tanto respecto de x como respecto de y. Y después vuelvo a derivar de vuelta porque en realidad para aplicar el teorema de Green justamente lo que necesito es tener un campo vectorial de R2 en R2. Y por eso acá yo llamé, ya cuando tengo el gradiente de G, a este campo escalar, digamos, lo llamé P y a este lo llamé Q. Ojo que acá nos queda esta función f' de x y f' de y, que no sabemos qué formato tiene, pero bueno, lo escribimos igual así. Después vuelvo a derivar de vuelta, ¿por qué? Porque el teorema de Green nos habla de la derivada de la primer componente respecto de y de la segunda componente respecto de x. Y después hace esa resta que está ahí. Entonces vuelvo a derivar p respecto de y q respecto de x. Me quedan esos dos valores. Y después acá viene la parte como más teórica del problema, que es hacer este pequeño análisis de la teoría. Nosotros tenemos que, en el problema decía que f es clase C2, o lo podemos escribir así como lo escribí yo ahí. Acá dice f, claro, f pertenece a clase C2, o sea, lo podemos derivar, es diferenciable dos veces, o sea, lo podemos derivar dos veces sin problema. Por eso Una también, consulta, sí, hay algo que no me quedó muy claro. El tema del... Ah, porque ese F'X es sobre XY, es F de XY. claro, es f de x, sí. Esta g de x está definida de esta forma, Claro, por eso por cuando esto lo derivas que, de nuevo te queda. Pues yo me quedé claro, F' de X, al derivar P'I y Q'X deberían ir, pero no, es porque es F de XY. claro, digamos, es otro campo escalar. Este Ah, está campo bien, listo. escalar es la suma de este más este otro. Que este no lo Ah, conocemos, perfecto, pero gracias. bueno, lo tenemos ahí. Lo único que sabemos de esta f es que es clase C2. Y que por eso también es posible, por eso lo aclaré acá primero, es posible derivar dos veces eso.
Si no, no tendríamos la información como para poder hacerlo. Si no supiéramos que es clase C2, o nos dijera, por ejemplo, es clase C1, solo podríamos derivar una vez, y la segunda vez en realidad no sabemos si podemos derivar o no, entonces no lo podríamos hacer. No estaríamos 100% seguros de que lo podemos hacer porque no tenemos más información. En este caso sí lo podemos hacer. Pero además, como es clases C2 y directamente es diferenciable, y al ser diferenciable es continua. Y si es continua y diferenciable, eh, y como existen todas estas derivadas, estos campos derivados o funciones derivadas, que al ser clase C2 también son continuas, se cumple el teorema de Schwarz. Como se cumple el teorema de Schwarz, sabemos que estas derivadas segundas cruzadas son iguales. Sí. Entonces, Ah, digamos, se terminan restando. todo este chamullo que yo puse acá es la parte bien teórica de este problema. Es hacer ese encadenamiento de razonamientos y de conceptos que ya fueron bien. En uno de los apuntes de Andrea está muy bien la parte de esto, de que cuando es clase C1 o clase C2 es diferenciable y es continua y derivable. O sea, es continua y además yo puedo hacer estas derivadas que hice acá. Está bien clarito en un, digamos, diagrama de flujo que ella hizo ahí. Y después si revisan el teorema de Schwarz, las hipótesis son estas, que existan estas derivadas y que sean continuas. Si existen y son continuas, se cumple además esto, de que las cruzadas son iguales. Para todo, en este caso, para todo punto que pertenezca al dominio de F. Por lo tanto, cuando hacemos la integral doble en el área, en un área cualquiera, en este caso, ¿por qué? Porque la pregunta teórica pregunta calcular la circulación para cualquier curva cerrada. Por lo tanto, me va a quedar un área cualquiera también, en principio, a partir de esa curva que va a ser la frontera de esta área. Cuando planteo esta resta, ven que para cualquier valor de x y de y, esto se me cancela. ¿Por qué? Porque esto ya sé que es igual que esto, y 2x menos 2x. Esto me da 0, y es 0 independientemente del área, porque es para cualquier punto, x, y. Como es independiente del área, también es independiente de la curva frontera. Como es independiente de la curva frontera, la circulación también vale 0 para cualquier curva. Que bueno, que cuando vean el teorema, esta curva van a ver que tiene que ser cerrada, suave y simple. Simplemente ahí lo aclaré para que quede. Digamos, acá está hecho todo el razonamiento de esta parte teórica. No sé si seguramente alguna pregunta tengan respecto del teorema, Sí, son preguntas más teóricas las mías. pero O más sea, pues teórica. sinceramente no me acuerdo bien en detalle el teorema. Claro, pero por eso acá se los aclaro, pero después vean bien cuáles son las hipótesis del teorema y para que vean en dónde se puede aplicar. Que básicamente es esto: tiene que ser una curva C, que tiene que ser cerrada, suave y simple. Perfecto. Cerrada básicamente porque me tiene que determinar un área, si no, no podría aplicar porque acá no se me formaría un área en el cual aplicar esta integral doble. Pero bueno, digamos, esto recién está abierto, recién está abierto el foro, así que empiecen a leerlo y a ver ahí los ejercicios resueltos, pero igualmente acá ya se los voy a subir para que les quede bien el paso a paso del razonamiento que se fue haciendo para resolver este primer teórico. Después el segundo, a ver. En el segundo, bueno, ya es más de integrales múltiples. Pide definir coordenadas polares, poner las fórmulas de cambio de variable para integrales dobles. O sea, polares en integrales dobles. Y después plantea esta integral doble en coordenadas polares, pero hay que dibujar en x, y cuál es la región en la que se está integrando. O sea, estos límites que están en coordenadas polares, habría que pasarlos a coordenadas cartesianas para después poder graficarlos.
Y después, además de graficarlo, realizar el planteo de esta misma integral, pero en coordenadas cartesianas. Bueno, acá definí, digamos, coordenadas polares, que ya lo tiene en la punta también, con cuáles son los, digamos, el ámbito de aplicación de estas coordenadas polares, que obviamente el radio mayor o igual que 0 y el ángulo entre 0 y 2π. Acá planteé esta relación, hice el grafiquito también, pero no es necesario, planteando las ecuaciones ya está. Y bueno, acá está el jacobiano, no se olviden nunca del jacobiano, tanto para ir desde cartesianas a polares como al revés. Porque una vez que está hecho el planteo, el jacobiano, que en este caso es ρ para estas coordenadas, tiene que aparecer en la integral. O desaparecer cuando paso, en este caso, que voy a pasar de polares a cartesianas. Consulta rápida, el cálculo del Sí. jacobiano. Yo pues todos los ejercicios que vengo haciendo siempre me dan el jacobiano directamente. Sí, el ¿Cómo puede ser cálculo, que... Bueno, ¿cómo es el cálculo? Pues no, ahí siempre me pierdo. Si hay uno, no sé bien. si hay uno, tenés que plantear las derivadas. A ver si encuentro algún ejemplito por ahí. ¿Dónde está Pues esto? si no me equivoco, la otra vez Sí, vi un ejercicio que, no sé, X era rho coseno de phi, el otro era 2 rho coseno de phi, y el jacobiano era 2 rho. No sé si está bien el cálculo, sinceramente. sí, igual, si en coordenadas polares, el jacobiano siempre es ρ, para estas coordenadas polares que yo puse acá, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo puede variar? Puede variar cuando, digamos, se usa otro cambio de coordenadas diferente. A ver si encuentro. Acá. Bueno, a ver si me abre ahí. Acá. Vos tenés que, para calcular el jacobiano, mira, justo estaba abierto en esa página. Ah, Increíble. Acá hace un cambio de coordenadas, por ejemplo, entre x, las coordenadas cartesianas comunes, a otras coordenadas v. Entonces el jacobiano es esto, el determinante de todas estas derivadas. Por ejemplo, la x respecto de u, la x respecto de b, perdón, la y respecto de u y la y respecto de b. Haces este determinante y obtenés el jacobiano. O sea, va a depender, digamos, de la transformación de coordenadas que hagas. Igualmente, de nuevo, acordate que para coordenadas polares, el jacobiano, cuando vos hagas estas derivadas, o sea, en este caso sería, no sé por qué lo cerré, porque lo tengo acá al lado, ahí está, sería la derivada de esta variable, en este caso, respecto de ρ, la derivada de esta variable respecto de θ, y después la derivada de esta variable respecto de ρ, y la derivada de esta variable respecto de θ. Si lo haces, que acá no está hecho, pero acá en el apunte en algún lado está, vas a ver que cuando hayas el determinante te va a quedar ρ nada más. claro, te da. Ah, perfecto. O sea, vas a hacer el determinante de esta matriz y te va a dar ρ. Se te van a cancelar ahí Buenísimo. algunas cosenos, senos raros que te van a quedar, y lo único que te va a quedar es ρ. Pero el jacobiano siempre sale de hacer el determinante de esta matriz. Buenísimo, gracias. Que, por ejemplo, si vos planteás para otro problema, o en este mismo, podrías haber planteado que x vale, no sé, u más b, e y vale u menos b, qué sé yo. Que es algo bastante común que vas a encontrar inclusive en algunos de los problemas. Tenés que hacer la derivada de x respecto de u, la derivada, y ahí, para ese cambio de coordenadas particular, digamos, que vos inventaste ahí para ese ejercicio, tenés que encontrar el jacobiano. Pero si no, para las coordenadas, digamos, más comunes, que son las polares, o en integrales triples, la cilíndrica o la esférica, los jacobianos ya están calculados, y si te lo sabés, no hace falta que hagas todo el determinante de vuelta. Claro, por ejemplo, de estas me las sé de memoria. Son Claro, si siempre estas iguales. te las sabés de memoria, nadie te las va a preguntar, digamos, cómo las obtuviste. Pero para otro cambio Genial. de No, coordenadas yo distintos, por sí. si cambiaba el jacobiano. Quería saber cómo era la fórmula y justo Es, lo es- tenías ahí. es este determinante que está acá,
que no sé por Sí, qué extraña perfecto. razón tengo el documento abierto en esa página, pero justo me cayó. Sí, eso es medio turbio. Sí, sí, no sé. Hoy todo medio turbio, hoy fue un día turbio completo para mí. En fin, no sé qué estaba diciendo antes. Bueno, simplemente, claro, hasta esta parte simplemente definí las coordenadas polares y las fórmulas de cambio de variable. Ahora viene lo que es un poco más complicadito, digamos, que es determinar con estos límites que me dan acá en coordenadas polares, determinar los límites para coordenadas cartesianas. Que a simple vista, si uno mira, por ejemplo, este de acá, los límites para el θ, ve que varía entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. En radianes, pi sobre 4 son 45 grados, ¿no? Que son estas dos rectas que yo dibujé acá. O sea, va desde menos 45, que es esta de acá, entre esa y más 45, en este caso, pi sobre 4, que es esta recta que va acá. Que además después las escribí como funciones. Esto lo escribí, digamos, como para que se entienda, digamos, cuáles van a ser los límites después de mi integral doble en cartesiana. Va entre menos x, en este caso, y x. Estos lo saqué así simplemente gráficamente, por eso es importante graficar. Por eso Andrea insiste en eso y te reta cuando no le mandás los gráficos. No, tenés razón. Pero sale así y es la única forma de verlo claramente. Después el problema es que ρ varía entre 0 y 2 sobre coseno de θ, que visto en coordenadas polares, esta es una función bastante fea, 2 sobre coseno de θ. Van a ver que cuando pasan recintos como este, que es un recinto regular, con segmentos, está formado todo por segmentos rectos, y no tiene ninguna cosa curva, nada. Cuando uno pasa estos segmentos así regulares a coordenadas polares, en coordenadas polares empiezan a quedar estas funciones muy feas de límites. Lo van a ver en otros ejercicios también. ¿Por qué? Porque el ρ en este ángulo tiene una medida, y en este ángulo tiene otra medida, y en este ángulo tiene otra medida. O sea, va variando, para cada θ va variando el ρ. Si esto fuera, por ejemplo, un arco de circunferencia, para cualquier ángulo valdría lo mismo. No sé si me explico en eso. Imagínense que entre este punto y este punto está unido por un arco de circunferencia. Para, no sé, un valor, no sé, que, bueno, en cualquier momento se termina la reunión, me está avisando ahí. No sé, por decir un número, es radio 3. No sé cuánto vale este punto, pero por decir cualquier cosa. Radio 3. Entonces robo varía entre 0 y 3 y listo. No tiene ninguna variación extraña. Pero cuando el robo atraviesa, digamos, esto que es recto, el radio hasta este punto es diferente que hasta este punto, que hasta este punto, que hasta este punto. Entonces el ρ varía entre 0, desde acá, hasta una función un poco extraña en coordenadas polares. No sé si me explico claramente eso. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso va a haber que hacer un pequeño despeje, no sale tan fácilmente como yo obtuve estos dos límites, simplemente diciendo que varía entre una recta que pasa por este ángulo y una recta que forma este ángulo, perdón, con el eje X. Acá vamos a tener que despejar, el ρ va a variar 0, pero en este otro límite va a variar 2 sobre coseno. Y de acá hago el despeje. ¿De qué? Trato de obtener con lo que me quede entre estas expresiones que tengan las dos variables ρ y θ, trato de obtener algo que se parezca en este caso a x, que vale ρ coseno de θ. En este caso sale directo porque ρ coseno de θ ya me quedó acá despejado. Y esto, como por el cambio de coordenadas que hicimos, esto vale x. Entonces uno de los límites va a ser x igual a 2.
No sé si estamos hasta ahí. Sí, sí, hasta ahí, sí. Sí. Espectacular. Bueno, después otra cosa que hay que hacer es ver cuál es el campo que se está integrando. En este caso tenemos ρ cuadrado por coseno de tita. Acuérdense que uno de estos ρ, de este ρ al cuadrado, es el jacobiano, que yo lo puse acá. Entonces es el jacobiano multiplicado por esto. Y esto en realidad es la función h, que sería la composición de mis dos coordenadas distintas. O sea, esta es la función que yo estoy realmente integrando. Que nuevamente justo queda ρ coseno de tita, que vuelve a ser x. O sea que la función f, el campo f que yo quiero hacer la integral doble, es x. Y después ya planteo, ya tengo cuál es la función, tengo los límites, planteo, dejo escrita cuál es la integral que voy a hacer. De x entre menos x y x, que eran estas dos primeras que yo había escrito acá, y después entre 0 y 2, diferencial de x. ¿Por qué la planteé así, en este orden, primero integrando y x? Porque si ven, acá, si yo integro respecto de y, con la técnica esa que le gusta mencionar a Andrea, de las flechitas que atraviesan, digamos, los límites de integración, ven que atravieso esta función y después atravieso esta y nada más. Si yo lo hiciera primero integrando en el sentido de x, en la parte positiva de y, yo atravieso una función que es x, que es igual a x, y después atravieso esta, pero en la parte de abajo ya esta función no es la misma. Entonces tendría que separar, se puede hacer perfectamente, lo puedo separar en una suma de dos integrales, dobles. Pero digamos, para plantear una sola, es más fácil hacerlo primero en y después en x. ¿Está bien? No sé si queda claro eso también. Sí, sí, hasta Una, ahora. sí. Es una forma de ahorrarse un poco de trabajo, nada más. Si lo planteo primero respecto de x, voy a tener que hacer otra integral más. Es perfectamente posible, pero voy a tener que hacer un poco más de trabajo. Y bueno, eso, el ejercicio pedía plantear en este caso nada más, y ya está. Planteamos la integral, fin del teórico. A ver. Bueno, vamos a plantear entonces el ejercicio 1. Práctico. Bueno, acá hay que calcular una masa de un cuerpo que está definido por estas superficies o intersección de superficies y, y los puntos internos que verifican esta inecuación, ¿no? En realidad nos queda un cuerpo que está limitado por las superficies, pero que los puntos interiores, vamos a ver que también pertenecen a ese cuerpo. Y después el tema de la densidad que mencionaba Marcos. Me pasé. No, ahí estoy. Para que esto me quede en el medio. Ahí. Bueno, de nuevo, para ver qué tipo de superficie, con qué tipo de superficie estamos trabajando. Por ejemplo, trabajemos con esta primera inecuación o transformémosla en una ecuación para ver cuál es la frontera, digamos, de ese cuerpo. Y si vemos esta expresión y pasásemos la raíz cuadrada como cuadrado y analizan un poco esa función, ven que en realidad es una superficie cónica, que está escrito así como raíz simplemente para representar el cono superior, o el cono positivo en este caso, únicamente. De tal forma de que se pueda expresar como un campo escalar en este caso. Pero en este caso simplemente para expresar que es la superficie cónica de arriba. Y después lo que les quería comentar es que, por ejemplo, para esta otra superficie, definida por esta otra expresión, una forma, aunque no vean esta expresión y digan, no sé qué superficie es esto, viendo la fórmula, empiecen a dibujar las trazas que forma esta superficie con los planos coordenados.
Si, por ejemplo, hacen la traza respecto al plano IZ, que sería X0, esto me desaparece y lo que me queda es una parábola. 3 menos 2i al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es esto que dibujé acá? Es esta parábola, este trozo de parábola que dibujé acá. Acá yo dibujé las trazas siempre con los planos, no dibujé las superficies. Primero porque soy malísimo dibujando, y segundo porque se empieza a emborronar todo el dibujo, y si no está hecho muy prolijo no se entiende nada. Y lo mismo para el plano XZ o ZX, que es cuando I es 0, de vuelta me queda una parábola. Si quisieran hacer la traza, que en este caso no me interesa, porque ya veo que estas dos superficies se intersectan por acá, en una curva por acá. Pero si quisiera hacer la traza de esta superficie con el plano XY, o sea, cuando Z vale 0, se puede hacer perfectamente también. Y lo que van a ver es que al ser esto 0 y empiezan a pasar esto para el otro lado, sacan acá factor común -2, van a ver que lo que queda es la ecuación de una circunferencia. Porque me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 medios, me parece. Igual a 3 medios. Si quisieran hacer esa otra traza. Entonces ahí ya se dan cuenta de qué tipo de superficie es. ¿O no? Díganme ustedes. Sí, Sí. tiene más sentido. ¿Está Me bien? compliqué bastante más que eso cuando lo hice, pero... o sea, Sí, esta es una forma, digamos, un poco más práctica de resolver o de darse cuenta qué tipo de superficie tenemos. Porque sí, está bueno. acordarse de memoria toda la fórmula de la superficie, qué sé yo, es un poco engorroso, pero haciendo así, tomándose el trabajo de hacer las trazas primero y ver qué es lo que más o menos me va quedando, sale un poco más fácil, me parece a mí, por lo menos. Bueno, y después, lo que hice acá, que va a ser importante para resolver finalmente el problema, es hacer la proyección de la intersección entre las dos superficies. Vamos a tener que intersectar este cono y este paraboloide de revolución. Para hacer la intersección, hago la intersección igualando estas dos ecuaciones y veo qué pasa, qué sé yo, pero acá otra forma fácil de hacerla también es ver, por ejemplo, dónde se intersecta esta recta de esta traza y esta parábola de esta otra traza, de esta otra superficie. Que si igualan esas dos ecuaciones, les va a quedar que se cortan en este caso, en I1 y Z1 y bueno, X0. Bueno, la proyección de la intersección de estas dos superficies también la pueden obtener así. Uno también se puede llegar a imaginar, sin hacerlo analíticamente, que yo acá no lo hice, de hecho, también lo pueden hacer analíticamente, igualando las dos zetas, en este caso, y viendo a ver qué es lo que pasa. Mm, Bueno, más que igualando las dos zetas, una forma más simple para mí es encontrar por lo menos un punto de intersección y ver en qué plano se intersectan. En este caso es el plano z igual a 1, y de esa forma encontrar la ecuación de la circunferencia, que va a ser la proyección que yo dibujé acá, que va a ser una circunferencia de radio 1. Pero bueno, siempre haciendo los gráficos es como más fácil de ver eso y ahorrarse un poco algunos pasos a veces. En los que tal vez nos podamos equivocar y no sabemos si nos estamos equivocando porque no estamos viendo el gráfico que nos dice directamente, o por lo menos nos da una idea de lo que va a quedar. De lo que va a quedar en este caso la proyección. Bueno, hice la proyección y después, para resolver la integral, acuérdense que tenemos que calcular la masa de ese cuerpo que nos quedó formado entre la parte de abajo un cono y la parte de arriba un paraboloide de revolución. Vamos a usar coordenadas cilíndricas en este caso. En general, las coordenadas esféricas
casi que prácticamente sirven o hacen que sea más fácil la resolución siempre y cuando tengamos alguna superficie esférica en alguna parte y que esté centrada, que tenga centro en el origen. Si no, ya los límites y las funciones que quedan para integrar ya quedan demasiado complicadas. Pero las coordenadas cilíndricas ya son más útiles para otro tipo de superficies, como por ejemplo para este caso que tenemos un cono y un paraboloide. Que bueno, en este caso de vuelta, los ejes de las dos superficies están en el eje Z, entonces también es útil usar coordenadas cilíndricas. En fin, una de las cosas que hago primero es pasar los límites de integración a coordenadas cilíndricas. Hago toda la sustitución y acá ven que lo que quedó es mucho más simple que lo que tenía antes. O sea que ya es un gran paso. Y después, no sé dónde lo escribí. No sé si me está faltando algo de este ejercicio. No. ¿Dónde escribí la densidad? Bueno, si no lo escribí en ningún lado, cuando suba el archivo se los escribo. Pero bueno, ¿por qué la densidad? Acá yo la escribí como ρ, porque en algún paso intermedio, ahora voy a buscar donde lo resolví. A ver si me faltó sacar alguna foto. ¿O no? No. Se los agrego por acá en algún lado. La densidad, ¿por qué acá yo la puse como ρ directamente? Que ahora que me doy cuenta, falta algo que después lo agregué acá. No sé por qué extraña razón, acá no lo puse y acá sí lo puse. En fin, ¿qué decía respecto de la densidad? La densidad decía que era proporcional a la distancia al eje Z, que fue lo que me dijiste hoy más temprano, Marcos. Y me dijiste bien que la distancia al eje Z de cualquier punto va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende por qué la distancia es eso? Si no, también en algún lugar podría agregar algún grafiquito para indicar por qué la distancia de cualquier punto del espacio respecto del eje Z se llega, es esa fórmula. Yo por mi parte está claro. ¿Sí? Marcos, Victoria. Sí, también. ¿Sí? Sí, es la Buenísimo. definición de ρ, esa. Claro, y digamos, cuando hacemos la sustitución después, como la hice acá, que se da justo la casualidad de que este límite tiene esa misma expresión algebraica, pero no significa lo mismo. Cuando hacemos esta sustitución de las coordenadas de x al cuadrado más y al cuadrado, y hacemos la raíz cuadrada, nos queda ρ. Que acá en realidad lo que me falta escribir es k por ρ, porque dice que es proporcional, o sea que tiene que haber un coeficiente de proporcionalidad. Que después acá mágicamente apareció, pero no sé por qué no lo escribí antes. O sea que en realidad la función de densidad va a ser k por ρ, o escrito en coordenadas cartesianas va a ser k por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero bueno, ahora planteamos entonces cuál es la integral triple que vamos a usar respecto del volumen que ya definimos gráficamente para calcular la masa. Y que ya definimos además cuáles van a ser los límites. Los límites respecto de z va a ser ρ y 3 menos 2 ρ cuadrado. Respecto de ρ, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son los límites respecto de ρ? Bueno, por un lado está esa pregunta, y por el otro lado es por qué empecé a integrar primero respecto de la variable z. Si se fijan, y empezamos a atravesar con flechitas en el sentido de z, solamente atravesamos dos superficies, la superficie cónica primero y después terminamos saliendo por la superficie del paraboloide de revolución. Si empezáramos en otra dirección, van a ver que atravesamos ya superficies que
las voy a tener que particionar para poder realizar los límites de integración porque no están definidas explícitamente en los otros sentidos. En este sentido, sí. Ya están definidas explícitamente porque acá, por ejemplo, tenemos la raíz y no tenemos z al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces empezamos por z simplemente porque acá atravesamos una superficie y salimos por otra y es todo muy simple. Nos quedan simplemente esos dos límites. Pasados a coordenadas polares, estos dos límites. Después, para hacer el siguiente paso de la integración, nos tenemos que remitir a esta proyección. O sea, esta proyección la hacemos justamente para eso, para poder hacer el siguiente paso de la integración. Que en este caso yo lo hice integrando respecto de ρ. Que viendo esta figura, como esta proyección es una circunferencia, ρ va a variar entre 0 y 1, porque esta circunferencia tiene radio 1. Acá escribí la densidad. Estaba acá arriba. Entre 0 y 1. Y como es toda la circunferencia completa, θ va a variar entre 0 y 2π. Y bueno, después empiezo a hacer las integraciones, que acá están todas hechas. Se las dejo hechas. Si encuentran algún error o les da distinto a ustedes, me avisan, así lo cambio. Pero después ya es simplemente resolver las integrales. Lo importante de vuelta es que esta integral, con los límites de integración, esté bien planteado. Después a partir de Perdón, te acá hago ya... una consulta. Sí. Porque justo en este ejercicio yo me trabé, la parte que me trabé es la parte de los extremos de integración de lo que sería el diferencial z. Ajá. Llegué al 3 menos 2 ρ cuadrado, pero no llego a entender por qué el límite inferior sería ρ. Bueno, acá yo me salté algunos pasos, pero básicamente cuando vos planteás que acá teníamos la superficie original, era la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Hacemos la sustitución de x y de y por las nuevas coordenadas, y me queda ρ cuadrado por coseno al cuadrado de θ, más ρ cuadrado por seno cuadrado de θ. Ok, yo lo estaba tratando de sacar según el gráfico, por eso es que no entendía de dónde, cómo Sí, verlo. digamos, ya según el gráfico acá, este gráfico no me sirve para hacer los límites en coordenadas polares, porque este gráfico está en coordenadas cartesianas con superficies bastante complejas. Si tuviera unas superficies más fáciles, quizás podríamos sacarlo gráficamente. Pero en este caso no nos queda otra que hacer, digamos, la sustitución y hacerlo analíticamente. Ok, perfecto, gracias. Después, los pasos que me salté acá, digamos, son evidentes, me parece, ¿o no? O más o Sí, menos sí, sí, evidentes. los otros sí, de hecho también es de la misma forma que sale lo de la densidad. Claro, Pero nada, exactamente, es la trataba de misma. sacarlo según el gráfico. Sí, si no, lo que habría que hacer es graficar de alguna forma extraña, digamos, con los tres nuevos ejes de las nuevas coordenadas, que serían ρ, θ y z, cosa que nunca ayuda y por eso nadie la hace. Ok, Porque complica más porque las funciones suelen quedar un poco más extrañas, en general. Bueno, este problema termina acá. Vamos al problema, digamos, que yo encontré más complicado al menos, que es el 2, que nos pide calcular el flujo de este campo vectorial, que es este campo vectorial bastante feo, con unos senos y unos cosenos extraños, a través de una superficie que tiene esta ecuación. Tiene esta ecuación, pero está limitado por z mayor o igual que 3. Ahí está. Bueno, acá yo, en algún momento, para ordenar un poco, llamé a esto F1, F2 y F3, nada más, simplemente. Y después acá hice el gráfico de esta superficie, pero con z mayor o igual que 3, que en realidad está limitado por un plano z igual a 3, que es esta traza que yo dibujé acá. Acá les aclaré que lo dibujé en el primer octante, pero en realidad esta superficie pertenece a los 4 octantes superiores. La superficie completa pertenece a los 4 octantes superiores. Es, digamos, un trozo de la superficie esférica limitada por z igual a 3. Es este trocito. Es como si agarraran una naranja y la cortaran
un cachito más arriba de la mitad, y esa es la superficie que les queda. Pero de vuelta, acá yo dibujé nada más que en el primer octante, y también lo dibujé dibujando las trazas, y después dibujando la intersección con el plano z igual a 3. Como es z mayor a 3, es todo lo que va por arriba. Después otra cosa que hice fue dibujar de nuevo la proyección de esta intersección. Que en este caso la proyección me va a quedar una circunferencia de radio 4. El análisis, analíticamente lo hice acá, en este caso, que es para z igual a 3, sustituyendo en esta expresión. Cuando sustituimos en esta expresión, haciendo los pasos algebraicos, llegamos a que la superficie, perdón, la curva de intersección entre el plano y esta superficie, me queda esta circunferencia. Después acá hice un planteo para intentar resolverlo directamente aplicando la fórmula del cálculo de flujo de un campo vectorial perdón, en una superficie. Si se acuerdan, para plantear eso tienen que hacer la proyección de esta superficie, en el plano XY en este caso, y aplicar esta expresión con el gradiente de mi fórmula de superficie multiplicado por diferencial X diferencial Y dividido el módulo de esta, digamos, derivada respecto de Z en este caso. ¿Por qué? Porque estoy proyectando sobre el eje, sobre el plano XY. Esto queda así, pero queda así por haber hecho la sustitución del versor normal y el diferencial de superficie. Como se me cancelan acá la norma de los gradientes de S, me queda finalmente esta expresión. Pero bueno, esto me serviría si yo lo quisiera plantear así como está, con coordenadas cartesianas, y haciendo la multiplicación después, la multiplicación escalar entre este campo vectorial y este otro campo vectorial, que es el campo de gradiente. Del campo gradiente. Cuando plantean se van a dar cuenta de que esto se empieza a complicar porque me queda todo respecto de las tres variables y acá solamente estoy integrando respecto de X y de Y. Entonces vamos a plantear directamente el teorema de Gauss, que de vuelta. De vuelta, esto se abrió esta semana recién. Así que hasta que no se pongan un poco en tema y leyendo los apuntes teóricos y viendo algunos ejercicios un poco más de teorema de Gauss en este caso, digamos, no vamos a tener las hipótesis, nada. En este caso yo agarré y lo apliqué directamente sin explicar nada más. Y en este caso el teorema de Gauss relaciona una integral de flujo a través de una superficie con una integral triple respecto de en este caso es el campo divergencia de F respecto de un volumen. Pero ¿qué pasa? Para poder aplicar este teorema de Gauss, una de las hipótesis que sí hay que tener en cuenta es que la superficie tiene que ser cerrada, que es lo que aclaré acá. La superficie cerrada no es la superficie sigma que me habían dado en el problema inicial. La superficie cerrada la voy a plantear como este sigma, unión, la tapa, por decirlo de alguna forma, que pasa acá por el plano igual z igual a 3. Que es lo que aclaré acá. Esta superficie cerrada va a ser la unión entre estas dos superficies. Y acá yo lo había llamado P, por plano, creo, que es la tapa, que es el plano en z igual a 3. Entonces, cuando ustedes apliquen Gauss, en realidad les va a calcular el flujo a través de una integral triple, pero les va a calcular el flujo de toda la superficie cerrada. Que era lo que me planteaba Marcos hoy también al principio, y que es que cuando yo obtenga el flujo de toda la superficie cerrada, para obtener el flujo en la superficie que a mí me está pidiendo el problema, que es esta superficie sigma, en realidad le voy a tener que restar
flujo en la tapa, en esa circunferencia que está a la altura de z igual a 3. ¿Se entiende eso? Porque hay muchos problemas que tienen esta trampita, digamos, que después hay que calcular. Hay que calcular una integral triple para calcular el flujo en toda una superficie cerrada, y después igualmente en algún momento hay que calcular el flujo para otra superficie un poco más fácil, como por ejemplo el plano en este caso, y después hacer la resta, para obtener el flujo en lo que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces para calcular esta integral triple, hallo la divergencia, a mí me dio esto, y por las expresiones que tenemos, uno se puede dar cuenta de que conviene usar de nuevo hacer la integral triple en coordenadas cilíndricas y transformar todo, hacer todos los límites, todo para coordenadas cilíndricas. Y acá hago los límites entonces para ese volumen. ¿Entre qué y qué va a variar z? Bueno, va a variar entre el plano Z3 y el casquete esférico. El casquete esférico lo expreso en coordenadas cilíndricas y me queda esta expresión, y entonces z varía entre 3 y raíz de 25 menos ρ cuadrado. Vuelvo a la proyección para ver entre qué varía las otras variables, ρ y θ. ρ va a variar entre 0 y 4 porque esta intersección me queda una circunferencia, o sea que ρ siempre varía como máximo hasta 4, como máximo y único valor. Y θ entre 0 y 2π de nuevo. Y ahí ya tengo planteada de vuelta la integral triple. De nuevo, la resolví todo acá hay unas expresiones con raíces que las busqué en las tablas de integrales, las pueden buscar ustedes, o si tienen la calculadora, que esas que resuelven integrales, la pueden hacer directamente, y mucho más fácil. Y bueno, a mí me quedó este resultado. Al final, el flujo a través de toda la superficie cerrada me quedó este valor, 104π. Después revisen a ver si no metí la pata en algún lado, pero el flujo total me quedó eso. Entonces después sí, vamos a calcular el flujo en la tapa, o en el plano SZ3, o en el trozo de plano SZ igual a 3. Entonces hago el planteo del flujo directamente. Acá ya no aplico ningún teorema integral, lo planteo por definición, que va a ser el campo por el versor por el diferencial de superficie. ¿Dónde es el versor normal 0 menos 1? Bueno, en este caso, yo como es un plano, y que es un plano paralelo al XY, yo directamente lo saqué así gráficamente. La dirección que va a tener va a ser hacia el sentido negativo de Z, y no va a tener ninguna componente en ninguno de los otros dos sentidos, porque es paralelo al eje Z, o perpendicular al plano XY. Entonces las componentes X e Y son 0, y el menos 1 simplemente es porque va en el sentido negativo de Z. ¿Sí o sí gráficamente se tiene que sacar o analíticamente lo podés también? sacar. Analíticamente lo podrías sacar porque la ecuación que vos tenés del plano es Z igual a 3. Sí. ¿Cómo hallás el versor normal para una ecuación de un campo escalar, que en este caso el campo escalar es Z igual a 3? Aplicando esta expresión de acá. Haces el gradiente de la superficie, que es Z igual a 3, te va a quedar la derivada respecto de X te va a quedar 0, la derivada respecto de Y te va a quedar 0, y la derivada respecto de Z te va a quedar 1, dividido la norma de eso. La norma de eso sigue siendo 1. Claro, te queda el normal 0,01, ¿no? 0,01, pero acordate que... en realidad acordate nada porque esto todavía no lo vieron, mala mía. En realidad este plano esta superficie cerrada que incluye tanto el casquete como el plano, tienen que estar orientados positivamente. En el teorema de Gauss se considera
orientada a una superficie cerrada positivamente cuando los versores apuntan hacia afuera de la superficie. ¿Está bien? O sea, este versor normal te puede dar tanto en un sentido como en otro, pero tenés que estar atento a que apunte hacia afuera de la superficie. Por eso adopto el -1 y no el 1, por ejemplo, que también es un versor normal perfectamente aplicable a este plano. O sea, si vos usas como versor normal el 001, ¿también quedaría bien o no? No, no. Te Ah, cambia ok, el ok. signo, te cambia el signo y te va a dar mal. Ah, perfecto. Te va a dar mal porque acordate que nosotros calculamos con el teorema de Gauss, calculamos como si estuviéramos calculando el flujo con estos versores normales que yo dibujé acá. Y eso es otra cosa importante que no les dije antes, que dibujen los versores normales en el gráfico, porque quien corrige mira esto también. Mira que los versores normales estén bien dibujados. O estén bien orientados, por ejemplo, para aplicar el teorema de Gauss en este caso. Si ustedes para este plano hubieran dibujado el versor normal hacia arriba, lo estarían aplicando mal, porque los versores en el teorema de Gauss, en la superficie cerrada, para que sea considerado positivo, tiene que estar apuntando hacia afuera de la superficie cerrada. Y por eso acá lo calculo con el versor normal con -1 en este caso. ¿Para qué? Para que después acá ya me está dando con el signo que me va a dar en esta otra expresión que yo puse acá. Este flujo me está dando, me lo estoy calculando con el teorema de Gauss, que me dice que el versor normal para este trozo de superficie está, en este caso, apuntando hacia abajo, hacia las zetas negativas. Si no, tendría que acá hacer un cambio de signo, qué sé yo, y complicarme un poco con el tema de los signos y arriesgarme a equivocarme en el signo, simplemente. Pero bueno, aplicando directamente entonces la definición, hago la multiplicación escalar de este campo vectorial con este versor normal y el diferencial de superficie. Una aclaración respecto al diferencial de superficie. ¿Por qué yo puse acá directamente 1 diferencial x diferencial y? Porque como es un plano que es paralelo al plano XY, cuando yo lo proyecto al plano XY justamente, la superficie no se me está deformando. Entonces este valor es 1. Si no, hay un coeficiente, digamos, de proyección, que está en los apuntes ahí de Andrea también, que es la raíz cuadrada de f'x al cuadrado más f'y al cuadrado más 1, que es lo que hace que, digamos, el diferencial es como un coeficiente de formación de esa superficie al proyectarla al XY o a cualquier otro plano coordenado. Pero en este caso, como no se está deformando, este coeficiente directamente es 1, y por eso este diferencial de superficie es directamente diferencial de x, diferencial de y. ¿Está bien? Bueno, hice acá la multiplicación escalar, me quedó esto. También, en un principio lo empecé a plantear. Yo ya me veía venir que como esta x en coordenadas polares es ρ, donde lo escribí, por acá, ρ coseno de tita, vi que me iban a empezar a quedar unas cosas raras y pensé en un principio plantearlo con coordenadas cartesianas, que igualmente fracasé, porque igualmente me quedan estos límites con raíces, que después me quedan adentro de las funciones trigonométricas, como me quedaron acá, y también se me complica. Esto no sé si al menos yo no lo encontré en ninguna tabla de integral ni nada por el estilo. Entonces después lo volví a plantear en coordenadas polares, en este caso. Como estoy haciendo una integral doble, lo pasé a coordenadas polares. Cuando lo paso a coordenadas polares, veo lo que me había imaginado en un primer momento, que me empiezan a quedar una función trigonométrica con una función trigonométrica dentro.
Y bueno, llegué hasta un punto de vuelta que me quedan integrales de estas funciones que tampoco las encontré en ningún lado, ni las pude resolver con las calculadoras que hay online de integrales. Así que a menos que me haya equivocado en algún lado, cosa que no vi cuando lo revisé, este ejercicio así como está planteado, no se puede resolver fácilmente, por lo menos. Con las herramientas que tenemos nosotros, por lo menos. Pero lo importante acá, como les decía al principio, es ver los límites de integración. Los límites de integración acá surgen fácilmente para coordenadas polares, porque mucho más arriba yo había hecho de vuelta esta proyección, esta misma proyección. Rho va a variar entre 0 y 4, y de nuevo θ va a variar entre 0 y 2π. Entonces los límites para esta integral planteada con coordenadas polares surge de vuelta de esta forma. Después revisen a ver si no me olvidé el jacobiano y ninguna de esas cosas raras por ahí que puede llegar a pasar, porque acá no lo estaba viendo escrito, no lo había aclarado, capaz que lo puse, capaz que no. A ver, la función era esta, coseno, no, sí, lo puse, acá está, este es el jacobiano, este rho es el del jacobiano. Y esta es la x, coseno de x. ¿Por qué acá me quedó más 12? Porque como es el plano z igual a 3, acá es 4 por 3, simplemente por eso. Para que esto no me queda dependiendo de z en realidad, me queda dependiendo de x y de y. Bueno, no sé si se entendió algo de esta parte, porque igualmente las integrales que quedaron muy complicadas, pero por lo menos del procedimiento. Díganme algo que no se haya entendido. ¿Nada? ¿Estamos bien? Estaba hablando muteado. No, se entiende bien el procedimiento. Sí. El tema es que es un ejercicio bastante turbio. Muy turbio, muy turbio. En general, los ejercicios, por lo menos que yo recuerdo, cuando tienen funciones trigonométricas acá, en este último término, cuando les queda un plano, este último término no incluye también una función trigonométrica, entonces cuando hacen la multiplicación escalar, esto acá le queda una integral mucho más fácil. A pesar de que la van a tener que resolver igualmente con coordenadas polares, porque si no quedan estos límites de integración horribles. Esto no queda así, no queda el coseno de un coseno. O como por acá, que me quedó el seno de un coseno, que es imposible de resolver. En general pasa eso, que cuando están en un plano, como las otras componentes del versor normal son 0, después fíjense en los ejercicios y me dicen, pero en general pasa eso. Y se multiplican por estas dos componentes que sí tenían, que yo las escribí acá, que sí tenían unas expresiones complicadísimas, se me cancelan. Entonces, yo puedo resolver esta última integral fácilmente, se la resto a esta otra integral, a este otro flujo total que yo había hecho de la superficie cerrada, y listo, obtengo el flujo en la superficie que yo quería obtener, que era la más complicada, digamos, esta superficie sigma. La obtuve indirectamente, pero la obtuve. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso, el que planteó el ejercicio nunca lo resolvió, estoy seguro. Bueno, pasemos al 3. Que ya en cualquier momento se termina esta segunda tanda de Zoom. El 3 nos pide calcular una circulación a través de una curva que surge de resolver esta ecuación diferencial, básicamente. De nuevo, ecuaciones diferenciales segunda parte tampoco empezó todavía, así que si quieren les comento un poco qué es lo que planteé, pero igualmente acá está bastante claro lo que había planteado, y cuando Andrea largue esa unidad, lo chequean. Si no, lo tomamos como válido y pasamos directamente a la resolución de la circulación a través de la curva, que yo acá ya hallé la solución particular de esa ecuación diferencial de segundo orden en este caso. Como prefieran, díganme ustedes. Creo que estás hablando muteado, Marcos, o no sé.
¿O no estás hablando? No. Ah, Estaba viendo a ver si alguien quería decir algún comentario. Pero si no, lo podemos ver por arriba y listo, más o menos saber cómo llegaste a la. O si no, llegamos a la curva y listo. Total es el tema que no, sí, viene. ahí hubo un poco de historia, hubo muchos matemáticos que estudiaron, digamos, en su momento las soluciones de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, de este tipo. Y allá llegaron a la conclusión, por un lado, de que la solución general a este tipo de ecuaciones diferenciales va a ser la suma de una solución eh, que sale de una ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial más una solución particular. La ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial es la misma ecuación, excepto que está igualada a cero. O sea que lo que sería la función que depende de x vale cero. Esa es la ecuación homogénea. Eso por definición de ecuación homogénea, ecuación diferencial homogénea, nada más. Entonces, en primer lugar se halla la solución de la ecuación diferencial homogénea y después, de alguna forma que también estos tipos en algún momento estudiaron, se halla la ecuación, se halla, perdón, una solución particular. Se suman esas dos soluciones y obtenemos la solución general. Básicamente el concepto es ese. El concepto general es ese. Para este tipo de ecuaciones diferenciales, si yo quiero hacer la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada a esto lo hago cero, o planteo en realidad otra ecuación diferencial en la cual esto es igual a cero, y después planteo los coeficientes de esto. Esto, imagínense que es, digamos, ¿cómo lo podemos asociar? A una ecuación de segundo grado, que me queda con esta expresión, como r al cuadrado más 1. Este sería el término independiente y este sería el término al cuadrado. Es una asociación ahí un poco extraña, pero los tipos que estudiaron se dieron cuenta de esto, de que podían hacer este análisis y llegar a algún lugar. ¿Cómo llegaron a eso? No tengo idea, pero sé que llegaron a ciertas soluciones para ciertos tipos de ecuaciones. En este caso, planteando de esta forma. Como acá falta, digamos, el término que sería y', acá tendría r cuadrado más, digamos, si hubiera un y' sería más r más 1. Pero como acá no está, es r cuadrado más 1, igual a 0. Hallo las soluciones de esta ecuación de segundo grado, que, como verán, tiene dos soluciones imaginarias conjugadas. Son dos números complejos conjugados. Es y menos i. Si se acuerdan de cómo era la notación de los números complejos, que era, digamos, un coeficiente AI más B. Tenía una parte imaginaria y una parte real. En este caso, no sé por qué puse acá A igual 0 y B igual a 1. Bueno, esto omítanlo, después lo voy a borrar. Bueno, la cuestión es que son dos... no me acuerdo por qué puse esto, por algo lo puse, pero ahora no me acuerdo por qué. Son dos raíces conjugadas. Cuando tienen este caso van a ver que se plantea una solución general de la homogénea de este tipo. Sí, ya sé por qué puse eso. Puse esto porque en realidad lo puse al revés. En realidad es A más B por I. Así se escribe, digamos, la parte real la llamamos A y la parte imaginaria, el coeficiente de la parte imaginaria la llamamos B. En este caso la parte imaginaria es B, que vale 1 en este caso, porque va a ser 1i o menos 1i. En este caso va a ser A más BI y la conjugada es A menos BI. Entonces B vale 1, de ahí sale. ¿Y por qué está bueno aclarar esto? Porque la solución general que plantearon estos tipos tiene esta forma, que es e a la ax por unas constantes C1 de integración por el coseno de bx más C2 por el seno de bx. Que como b vale 1, acá no lo escribí, y acá no lo escribí tampoco, y a vale 0,
la solución de la homogénea, esta que yo tenía acá, va a ser esta. Pero creo que la homogénea siempre que te queda R cuadrado más 1 te queda así. Siempre, sí, también que te Sí, va a quedar siempre siempre, así. siempre Pero porque las raíces conjugadas siempre son estas y siempre te queda así. Exacto. Pero bueno, acá lo puse completo. Y sí, no había escrito, no, acá no escribí el B, pero acá va una B, que no lo escribí porque valía 1. No sé si eso quedó claro, pero bueno, después en el apunte está mucho más claro y y mejor ordenada cuáles son, digamos, los tipos de ecuaciones que tenemos y los tipos de soluciones que tenemos para esas ecuaciones. Y después los tipos de soluciones particulares que podemos plantear para ver si cumplen, si verifican esta ecuación diferencial. Cuando tenemos una ecuación diferencial que la f de x es un polinomio, podemos plantear una solución particular de este tipo, en este caso del mismo grado que el polinomio que teníamos acá. Por eso yo acá planteé un polinomio ax más b, que me acabo de dar cuenta que le puse las mismas letras que acá, a y b, pero bueno. Planteo a ver si esta solución particular me verifica, hallo la derivada primera y segunda, que en este caso no voy a necesitar la primera porque acá en la ecuación diferencial no me aparece en ningún lado la derivada primera, y la verifico. Si la verifico van a ver que la derivada segunda es 0 e y es igual a x. Entonces, obviamente me verifica, entonces mi solución particular es x en este caso. Y se la voy a sumar a esta solución de la homogénea asociada. Y en cualquier momento se corta, así que sigo en la próxima conexión con lo que sigue. Pero bueno, acá sumé para la solución general, sumé las dos soluciones, la particular y la de la homogénea asociada, y obtuve la general. Acá la verifiqué por las dudas, verifica. Pero además el problema me decía que es una curva que va desde 0, 0 a pi sobre 2, 1. Entonces, además, hallo la solución particular que pase por esos puntos. Armo el sistema de ecuaciones y obtengo cuáles son los valores para esa solución particular, los valores de las constantes de integración C1 y C2. Acá los obtuve y, sustituyendo en la expresión anterior, tengo cuál es la curva por la cual tengo que calcular la circulación. Así que sí, Marcos también tenía razón en que este parcial, digamos, era bastante completo y bastante extenso, bastante rebuscado. no, es que es una locura porque tenés muchos cálculos. Porque Sí, generalmente la mayoría de los que fui haciendo, los profesores prefieren más procedimiento que cálculos. Te dejan, por ejemplo, integrales simples para resolver, pero en el procedimiento te meten las cosas que se ven en la teoría. exacto. Bueno, así va a ser. Acá te, Sí, acá sí, te ponen acá todo de lo que ves en todo. la teoría y los cálculos más turbios que te puedes imaginar. Sí, sí, pero quédense tranquilos que los parciales de Andrea que yo he visto por lo menos hasta ahora son de este estilo que estás diciendo vos. Y se pueden resolver. Sí, no, sí, menos mal. Se pueden resolver, se pueden Ah, resolver. el parcial, bueno, no sé, capaz no se sabe esto. ¿Lo va a hacer Andrea o lo hace el jefe de cátedra y es general para todos? No, no, lo va a hacer Andrea. Ah, genial. Sí, sí, lo va a hacer Andrea. Bueno, no sé, a Alex lo perdimos en el camino, así que sigo. Eh, bueno, para hacer la circulación, en primer lugar lo que hice fue parametrizar esta curva. Simplemente, muy simple acá, hice x igual a t y y igual a todo esto, sustituido por la t. Un paso importante que hay que hacer es ver la curva, desde qué punto a qué punto va respecto del parámetro t. Nosotros sabíamos que la curva iba entre 0, 0 y pi sobre 2, 1, cuando estábamos hablando de la curva en coordenadas cartesianas, pero cuando ya parametrizamos tendríamos que saber entre qué va
y qué va, pero respecto del parámetro t, en este caso. Si ustedes hacen ahí las cuentas un poco, van a ver que va desde 0 a pi sobre 2. Una forma de verificar esto después es volver a sustituir p acá y ver que para t igual 0 me quede el punto 0, 0, y para t igual pi sobre 2 me quede el punto, era pi sobre 2, 1. Si hacen la sustitución ahí van a ver que queda, espero, si no me equivoqué. Y bueno, y ahí planteamos con la expresión del cálculo de la circulación, ya con la curva parametrizada, planteamos la integral. Hacemos la derivada de g, me queda esta expresión, simplemente hice la derivada, y después hacemos la composición de f de g de t. Hago la composición, que la hice acá. Vamos a correr esto de vuelta. Ahí está. Hago la composición, me queda esta expresión, y después planteo el producto escalar. Acá ya es todo procedimiento, digamos, algebraico. También se los dejo acá escrito y revísenlo a ver si no metí la pata en algún lado. Después acá quedan unas integrales un poco extrañas que en análisis 1 las resolvíamos por ahí con alguna sustitución o algo por el estilo, pero acá yo las busco en las tablas de integrales y listo. Y las resuelvo así. Hice acá toda la resolución y todo es después de todo este desarrollo, que obviamente, justamente para que haya también, para que haya entre qué y qué iba, para poder plantear los límites de integración, ¿no? Entre 0 y pi sobre 2 en esa curva. Resolviendo las integrales y planteando entre esos dos límites de integración. Por suerte acá se me canceló casi todo y me quedó que la circulación respecto de esa curva es esta expresión que tengo acá. No, a partir de ahí ya no, digamos, el procedimiento algebraico era largo y un poco engorroso, pero no había mayor complicación teórica, por lo menos. No era tan complicado ese punto. Lo más complicado, vuelvo a ver, son los cálculos. Al menos en... Sí, es larguísimo, larguísimo. Realmente largo. Y tenés que Está bien que buscar... lo estás haciendo muy detallado porque lo estás explicando, pero es interminable. Sí, es bastante Yo largo. Parcial bastante tendría como largo. parcial así, yo rompí la computadora 4 veces ya. No, quédense tranquilos, no rompan nada, no rompan nada. No rompan nada, por favor. Y bueno, el punto 4. A ver, vamos a ir todos arriba de vuelta. Punto 4. Nos dan un campo vectorial de vuelta y nos dicen que tiene función potencial. Que además la función potencial para 1, 1 vale 1. Demostrar que la función potencial tiene un extremo local que además es absoluto, calcular el valor y clasificar ese extremo. Creo que me pasé por acá. Ahí está. Bueno, tengo acá, como nos dicen que tiene función potencial, obviamente admite función potencial, o sea que este es un campo de gradientes, lo que quiere decir que esto es un campo de gradientes. Entonces, para hallar cuál es mi función potencial, yo ya sé que como esto es un campo de gradientes, esto va a ser phi' de x y esto va a ser phi' de y. Eso es lo que no habías visto vos, Marcos, creo que decías que no habías visto mucho función potencial, pero es eso, básicamente es eso. Entonces, si esto es phi' x, agarro y me hago la integración para obtener, digamos, una expresión, por lo menos inicial, de qué es cuál es esta función potencial. Cuando integro, como estoy integrando en primer lugar respecto de x, acá no me queda una constante de integración, sino que me queda una función de y de integración. Entonces después lo que hice yo acá, por ejemplo, es agarro esta y la derivo respecto de y. Cuando la derivo respecto de y, me tiene que quedar igual a lo que ya sabía yo, que era phi' de y, que es 2i menos 5.
Bueno, Eso sería como un paso de verificación, ¿no? sí. Ok, perfecto. O sea, Entonces, si yo, para saber si hice las cosas bien, tengo que hacer la derivada con respecto a lo que integré y me tiene que dar el otro sí, término, ¿no? en realidad hay El dos otro número. caminos. En realidad hay dos caminos. Si usas uno de los caminos, el otro te va a servir como verificación o viceversa. En este caso yo agarré y dije, bueno, Perfecto. esto es phi prima de i, derivo, pero agarro y derivo esta. Cuando derivo esto me desaparece porque no depende de i, y esto va a ser g'. G' es igual a phi prima de i, que como yo ya había dicho antes, es 2i menos 5. Y ahí lo que yo hago después es obtener a qué se corresponde esta expresión de g de i, integrando g respecto de i. O sea, integro esta otra expresión. Cuando integro, ahora sí me aparece, digamos, como estoy integrando una función que solamente depende de i, sí ya me aparece una constante de integración. Acá acuérdense que phi depende, perdón, de x y de y. Por eso cuando integraba la primera vez respecto de una de las variables, no me aparece una constante, sino una función que depende de y. Hay que estar atento a eso, nada más cuando en todos los problemas de función potencial, siempre estén atentos a eso. Una vez que obtengo la expresión de g de i, yo ya sabía que phi era x cuadrado más g de i. Entonces ya phi, que depende de x y de y, va a ser esta x cuadrado más g de y, que era todo esto. Y ahí ya obtuve mi función potencial, digamos. Pero nos dan ahí un dato más para obtener el valor de la constante, ¿no? Que nos decían que phi de 1, 1 era igual a 1. De esa ecuación que me queda, obtengo el valor de la constante, que es 4, y acá me quedó, ahora sí, expresada completa la función potencial, con la constante que vale 4. Perfecto. No es complicado. No, no. No, es un poco ir un ida y vuelta ahí, que hay que estar atento, pero no es tan complicado. Victoria. Victoria no me dice nada y me preocupa un poco. ¿No? ¿Nada, Victoria? Seguimos entonces. Ay, perdón, estaba en mute. Ah, Sí, bien. No, llegué a ¿sí? la misma función potencial. Después me perdí, pero Espectacular. había llegado a la misma. Bueno, acá yo hice una modificación en Paint porque había escrito algo primero y tendría que haber escrito primero esto antes que esto. Pero bueno. Ya ahora acá ya tenemos esta función potencial es un campo escalar, que lo que tenemos que hacer es ver, ahí nos dice que demostremos que solamente tiene un punto, un extremo, en realidad un extremo local, que hay que demostrar que sea absoluto y bueno, clasificarlo y además calcular el valor. ¿Cómo hacíamos eso? Primero teníamos que plantear la condición necesaria, que en este caso, como no nos dan el punto, lo planteamos directamente con las derivadas de esta función, que ya la sabíamos de entrada, que eran 2x y 2i menos 5, imponiéndole la condición necesaria de que esto sea igual a 0 y sea igual a 0. Y ahí obtenemos únicamente este punto, el punto 0, 5 medios. Ese va a ser nuestro punto crítico. ¿Está bien? Es el único punto que cumple de esta función, de este campo escalar, es el único punto que cumple la condición necesaria. Entonces a ese mismo punto después le vamos a aplicar el siguiente análisis para ver si es un mínimo, máximo, punto de ensilladura o lo que sea. O un punto que no podemos decir nada y tenemos que analizar de otra forma, no sé. Para hacer eso, acuérdense que hacíamos las derivadas segundas, como dice acá. La deriva segunda, me dieron estos valores y planteamos el hessiano en el punto. Eso también es importante, planteen el hessiano en el punto, porque lo que estamos analizando es justamente, el hessiano justamente se define en un punto, es el determinante de la matriz conformada por estas derivadas segundas en un punto. Podría ser que estas derivadas segundas, acá me quedaron todas constantes, pero podría ser que tengan una expresión algebraica que dependa de x y o de y. Entonces tendrían que evaluar en ese punto. En este caso, justo pasa que no.
Pasa que las derivadas segundas son todas constantes. Pero igualmente, esto aclárenlo, por más de que les pase de que sean constantes, aclaren que acá Leciano lo están evaluando en un punto. En este caso, en el punto crítico, que es el único que tenemos acá, que es 0, 5 medio. Que bueno, acá en este caso el determinante me da 4, es mayor que 0. Entonces hay un extremo. Para saber si es máximo o mínimo, esto lo único que me indica el Leciano acá, si es mayor que 0, es que hay un extremo. Pero ahora hay que analizar, además, si es un máximo o mínimo. Lo que me indica eso, una vez que esto ya me verifica que es mayor que 0, es mirar las derivadas segundas. Perdón, estas no, las cruzadas no, estas. Esta o esta. Las dos van a dar o mayor que 0 o menor que 0, cuando esto es mayor que 0. Si esto es mayor que 0, además de que esto es un extremo, puedo decir que es un mínimo. ¿Está bien? Claro, si es menor es un máximo. Si estas derivadas fueran menor que 0, sería un máximo, exactamente. Siempre y cuando, de vuelta, esto sea mayor que 0. O sea, hay que hacer, Sí, por eso acá puse y. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que sea un mínimo, en este caso, o para que sea un máximo. Entonces, bueno, acá que escribí es un mínimo local. ¿Y por qué es un absoluto? Y porque es el único punto que cumple la condición necesaria. No hay otro punto en todo el campo escalar, en todo el dominio del campo escalar, de este campo escalar, que cumpla la condición necesaria. Entonces, además, es un mínimo absoluto. Y después, al final, lo único que hago es calcular cuánto vale. Lo sustituyo 0,5 medios en el campo escalar y me da esto y listo. Ah, excelente. Y bueno, no sé, si les quedó alguna duda de esto. Si no, esto fue todo. Nada más y nada menos.